Adelante, Pastor, amén, adelante. amén. Gloria a Dios, qué lindo que es compartir con el pueblo del Señor. No hay nada que se compare a eso, ¿sabe? Se sintió la presencia del Señor. Y si alguien aquí no sintió nada, bueno, póngase al lado de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Bendito Señor, y busca al Señor, porque no sentir nada, ¿verdad? En este lugar, en esta iglesia donde el pastor es usado por el Señor, los hermanos usados por el Señor, el poder de Dios que está aquí en este lugar, y usted sale de aquí sin sentir nada, hermanos, yo estaría muy preocupada, la verdad, pidiéndole al Señor que Él se manifieste en mi vida también, porque le necesito, le amo y le adoro. Estamos muy felices de estar de vuelta con nuestro amado pueblo mexicano. Estar lejos de México es difícil, porque todos los que han venido aquí y todos los que se han establecido aquí, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer, de ir estableciéndome aquí, ¿verdad? No se quieren ir de México. ¿Sabía usted? Todos los que han venido se han enamorado de México, de la gente, de todo, y así también fue conmigo, también con mi mamá, y estamos muy felices de estar aquí en este país. Amén. Así que gloria sea el nombre del Señor. Gracias por recibirme. Amén. Gracias por haberme llamado a tiempo el pastor para que pudiera venir, porque habían también otros lugares. Así que de a poquito voy a ir, se está arreglando la agenda, ya se está completando casi la agenda. Así que espero también poder verlos a ustedes otra vez. El enemigo está furioso y va a seguir estando furioso aún mucho más. No es que va a estar... Yo siempre le digo a los hermanos, ¿cuál es el cometido, la meta, el objetivo y el gran deseo de Satanás desde que fue creado, o por lo menos un tiempo después de que él fue creado por Dios, y él sigue queriendo lo mismo que quiso, lo que entró en su corazón de decir, quiero ser como el Altísimo? ¿Sabían ustedes que Satanás sigue deseando lo mismo? Y él cree que él va a ganar, él cree que él puede destronar a Dios y que él va a colocarse en el trono y ser adorado. Él cree que puede lograrlo, pero sabemos nosotros por nuestra palabra, la Biblia, ¿verdad?, que no lo va a lograr, sino que él pierde y que Jesús gana y nosotros con él. Amén. Así que, hermanos, ustedes ya sepan que esta batalla ya fue ganada por el Señor Jesucristo, y que estas vicisitudes que pasamos temporalmente, ¿verdad?, todas son pruebas de fe que el Señor permite, ¿verdad? Porque el Señor sabe quiénes son los suyos y quiénes son los que van a estar perseverando hasta el fin. Vamos a abrir la palabra del Señor, por favor, hermanos, en Gálatas. Gálatas en el capítulo 4. Vamos a Gálatas, capítulo 4. En el versículo 28. Que dice así: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aleluya. Para aquel que está en el Espíritu pueda entender esta palabra, ¿verdad?, que Pablo le dijo a los Gálatas. Y le voy a poner un título, como siempre hago, amén. Echa fuera a la esclava y a su hijo, amén. Vamos a entender esto espiritualmente en un momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Yo quiero darte las gracias por tú haber guiado todas las cosas y haber hallado esta iglesia. Te doy las gracias, Señor, porque esta es la tercera vez que salgo de aquí, Señor, que vengo aquí y salgo feliz, salgo contenta, salgo llena de tu Espíritu, en el amor y la confraternidad de mis hermanos. Y te doy las gracias, Señor, por tener este lugar aquí, en esta ciudad, en este estado, en este país.
Señor, yo te pido que tú unjas nuestros oídos para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, en el Antiguo Testamento, todos estos pueblos que se encontraban viviendo, ya residiendo en Canaán, en la tierra prometida, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los cananeos, los amalecitas? ¿Recuerdan todos estos pueblos? Todos estos pueblos son representativos de las obras de la carne, que luego Pablo los llama así, obras de la carne, ¿verdad? Que lo vemos y lo estudiamos en el capítulo 5 de Gálatas, cuando dice es que las obras de la carne, las que se manifiestan, son estas, ¿verdad? Y hay una lista de pecados y muchos más que son las obras. Es lo que la carne produce, ¿verdad? A través de la naturaleza pecaminosa. Un poco de lo que yo les he hablado la vez pasada que había venido aquí. Aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, una referencia que Pablo hace del Antiguo Testamento. Él se va al libro de Génesis y eso lo pueden encontrar la historia en Génesis en el capítulo 20. En el capítulo 20, ya más para el final, van a encontrar esa situación, ese momento en el cual ya había nacido Ismael, el hijo de la carne, es decir, lo que la carne puede producir. ¿La carne pudo producir un hijo? Pudo, ¿verdad? Es decir, ¿hay cosas que la carne puede producir? Sí, claro. Porque el objetivo era tener un hijo. Abraham y Sara no tenían hijos, eran mayores de edad, pero tenía que venir ese hijo. Y Dios les había dicho que ese hijo vendría. Una promesa, aleluya, pero tenía que ser por los medios del Señor. Tenía que ser a la manera de Dios. Y entonces, ¿qué sucede allí, verdad? En este caso es Sara la que sugiere a su marido y le dice, ¿qué tal con mi sierva egipcia, con Agar? Tal vez sea por ahí que Dios quiere traer este hijo. Primero a Abraham se le había ocurrido que sería quizás su descendencia, vendría por medio de Eleazar, el mayordomo, ¿verdad?, de la casa. Se dice, no, son ustedes dos los que van a tener el hijo. Pero somos nosotros muy mayores, es imposible. Pero justamente es que nosotros ya tenemos que entender, hermanos, y haber asimilado que el Señor justamente se mueve en lo imposible. Cuando nosotros pensamos, bueno, déjame ver si es posible, ya nosotros estamos obrando en la carne. Porque para que el Señor sea glorificado, para que el hombre no sea el que diga, bueno, mi carne lo logró, yo lo hice, yo lo logré, yo lo formulé, a mí se me ocurrió. Entonces, en ese caso es el hombre el que termina siendo glorificado porque lo consiguió. Abraham y Sara consiguieron este hijo, definitivamente que sí. El hijo estaba, era real, pero no era a la manera de Dios. El Señor le dijo, no sería por medio de una sierva, no sería por medio de Eleazar, sería por medio de ustedes dos, porque el Señor no había llamado solamente a Abraham, había llamado a Abraham y a su esposa también. Y entonces entre los dos, aleluya, estarían, ¿verdad?, siendo usados por Dios para traer al mundo a un hijo. Este hijo, Isaac, sería, ¿verdad?, esa descendencia por la cual vendría el Hijo de Dios. No podía mezclarse la sangre. No podía, ¿verdad?, venir futuramente el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el Señor Jesucristo, por medio de otra vía, sino que tenía que ser y mantenerse la sangre, ¿verdad?, incorruptible hasta la llegada del Hijo de Dios. Por eso es que siempre le digo a los hermanos, cuando leen toda la Biblia de Génesis, ¿verdad?, de Génesis, ustedes van siguiendo la simiente y van viendo cómo milagrosamente el Señor protegió la simiente hasta que llegara al vientre de María. Gloria a Dios. El nacimiento virginal, la encarnación. Entonces, ¿cuán malo es cuando el hombre piensa que él puede ayudar al Señor para que puedan manifestarse
estas promesas que el Señor solamente las da a través de su Hijo Jesucristo y a través del Calvario, a través de lo que Él ya hizo. Hoy todo esto ya es un hecho consumado. Pero veamos que aquí los Gálatas tenían problemas y problemas muy serios, porque cuando Pablo le escribe a los Gálatas no da ningún saludo, no dice ay qué lindo hermano, no dice nada, sino que va directamente a la exhortación. No puedo creer, oh Gálatas insensatos, que tan rápido se hayan apartado de aquel que los llamó, es decir, se apartaron del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. ¿Cómo es que tan rápido sucedió esto? No sé si había pasado un año y medio, cuando sea, pero cuando ellos creyeron inicialmente, ellos creyeron y fueron introducidos por el verdadero evangelio, porque lo que oyeron fue el verdadero evangelio. Pablo sale, ¿verdad? Va a otras labores ministeriales y en poco tiempo ya se habían metido allí las falsas doctrinas. Y entonces los Gálatas estaban tratando de vivir para Dios, de agradar a Dios, pero por los medios de la carne, por el propio esfuerzo, por las ceremonias, por la religiosidad. Se habían hecho legalistas, como diríamos, se habían hecho religiosos, pensando, no, la circuncisión, no, esto, no, el sábado. Y estaban colocando su fe y confianza en todas estas ceremonias, y entonces esto significaba seriamente que quitarían su mirada, su fe, su confianza de la obra consumada de Cristo en la cruz, para ahora confiar en estas obras. Y en ellos mismos, porque son ellos mismos, o más bien somos nosotros mismos los que realizamos estas obras. Así que en definitiva la fe estaría en nosotros y no en Cristo. Y yo siempre le digo a los hermanos y recalco que la fe nuestra no puede estar en muchos lugares. Pensamos en fe, y cuando pensamos en fe, pensamos fe en mí, fe en el pastor, fe en la iglesia, fe en mis obras, fe en mi ministerio, fe en alguna actividad, en alguna disciplina. Y no puede estar la fe colocada en un montón de lugares para vivir para Dios. La fe tiene que ser singular, sola, única, completa, como cantamos, así sea como un grano de mostaza. Pero ese grano de mostaza, porque no es tanto la cantidad, que la cantidad va creciendo, pero sino que es la calidad de fe y dónde está colocada esta fe. Así sea como un grano de mostaza, pero esta fe está colocada enteramente, completamente, exclusivamente, totalmente en Jesucristo y este crucificado. Ahí entonces tú cuentas con toda la fuente de poder. El pastor estaba orando, ¿verdad? El Espíritu Santo se mueve muy fuerte aquí en este lugar, en esta iglesia, hermanos, quiero que lo sepan, amén. Pero ¿podemos perderlo esto? Podemos. Puede deslizarse de nuestros dedos. Esto sí puede. Porque el Espíritu Santo se mueve y se está moviendo, pero el Espíritu Santo quiere abarcar más, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere hacer más. Porque el Señor no está limitado, hermanos. No está limitado que va a hacer algo un día y de vez en cuando y un culto, el culto bendecido. No. El Señor quiere que cada vez que nos reunamos, cada vez que estamos en su fe, cada vez, ¿verdad? Que estamos, o sea, constantemente, inclusive fuera de aquí, el Señor quiere hacer en nosotros, por nosotros y a través de nosotros mayores obras. Porque el Señor siempre, ¿verdad? Añade. El Señor nunca es menos, siempre es más. Aleluya. Más de su poder, más de su presencia, más paz, más gozo, más alegría, más fruto del Espíritu, más santificación, ¿verdad? Estamos hablando de las cosas espirituales. No es que estamos nosotros hablando de más casas, más tierras, más esto, más cosas. No estamos hablando de eso. Esas cosas acompañan. Usted nunca se olvide de eso. El templo arreglado. Hay una necesidad. Hay que arreglar este lugar. Hay que hacer ciertas cosas que no hace falta, ¿verdad?, ser arquitecto para darse cuenta que hay cosas que son una necesidad, ¿verdad?, aquí en este lugar. Pero estas cosas, hermanos, el Señor las va a añadir conforme a la mirada de cada uno de ustedes, unidos en el vínculo de la paz y unidos en la fe, en la obra consumada de Cristo. Porque a través del Calvario es que vienen todas las bendiciones, incluidas las financieras también. Hasta donde el Señor quiera, porque el Señor sabe cuánto darnos, ¿verdad?
En su sabiduría, si hay alguien que no le da más, el Señor sabe por qué, porque podemos perdernos. Y entonces aquí, hermanos, cuando Pablo relata y lleva a los Gálatas, miren lo que le sucedió a Abraham y a Sara. Tuvieron a Ismael. Ismael ya era un hecho, ya había nacido. Empezó a haber problema en esa casa, conflicto, guerra constantemente. Todavía no había nacido Isaac. Isaac nació unos 14 años después que nació Ismael. Pero miren cuánto tiempo pasó hasta que finalmente llegó la promesa. ¿Por qué tiene que pasar tanto tiempo? Si el Señor, ¿verdad?, lo podría haber hecho enseguida. Pero eso es porque por la carne queremos traer la victoria. Y cuando hablo de victoria me refiero a la victoria sobre el pecado, el mundo, el diablo, los poderes de las tinieblas. Y buscamos la victoria a través de los medios de la carne, es decir, del esfuerzo personal, de la justicia propia, de nuestras invenciones, de lo que el hombre como ser humano puede producir. Lo ponemos religioso, pero ya no es el Señor, sino que somos nosotros. Y en ese momento, lamentablemente, entonces la carne toma fuerza, toma poder, y el Espíritu Santo dice, bueno, si ustedes lo quieren hacer por ese medio, traten, a ver cómo les va. Porque no va, el Señor no va a forzar el asunto. Ojalá lo hiciera, ¿verdad? Ojalá forzara para que todo nos salga como Él quiere, pero no lo va a forzar. Sino que dice, bueno, por ese lugar tú quieres, entonces ahí ve tú a ver cómo resulta. Y resultó ahora una casa, un hombre, una mujer, otra mujer más, con un hijo allí, y había riña, había problemas entre Sara y Agar. Agar se burlaba de Sara, ya yo tengo hijo, tú no, ¿verdad? Y todo esto lo pasó por unos 14 años. Es mucho tiempo para vivir en la carne. Hermanos, hasta un mes puede ser devastador si vivimos conforme a la confianza en nuestra carne. Quiere decir, cuando hablo de carne, siempre repito que es todos los componentes como ser humano que tenemos, nuestro intelecto, nuestra religiosidad, nuestros pensamientos, nuestra educación, nuestras habilidades personales, nuestra fuerza de voluntad. No son cosas malas en sí mismas. El problema es que estamos colocando la fe en ellas en vez de colocar la fe en Cristo y el poder de su fuerza. Entonces, aquí vemos que no se sometieron a la manera de Dios. Finalmente, recuerdan que nace Isaac, había tenido una visita extraordinaria, capítulo 18 de Génesis, y viene el Señor, ¿verdad?, con 2 ángeles. En el calor del día, el Señor ya le había dicho a Abraham, tienes que circuncidarte, tú, todos los hombres, todos los varones, los niños, todo. Circuncisión, que tiene que ver con el Calvario, tiene que ver, ¿verdad?, que el prepucio es quitado, o sea, la carne es quitada, hay dolor, hay derramamiento de sangre. ¿Está entendiendo espiritualmente esto? ¿Ok? La cruz. Y entonces, mientras que estaban todavía los hombres allí adoloridos, en el calor del día, aparece una visita inesperada y gloriosa, el Señor y los 2 ángeles. Y el Señor viene a anunciarle una aparición preencarnada de Cristo. Y entonces estaba allí Sara del otro lado, ¿verdad?, de la tienda, y el Señor dice, de aquí a un año, ya Sara concebirá al niño. Y Sara se ríe. Del otro lado se rió ella, en incredulidad. Cuando el Señor luego la ve a Sara, le dice, Sara, te reíste. Una leve y suave reprensión del Señor. Te reíste. Siento la presencia del Señor muy fuerte, porque el Señor a veces dice cosas y nosotros nos reímos. En nuestra incredulidad nos reímos. No, esa situación no se va a resolver. Y el Señor te dice, de aquí a un año. Y el Señor te dice, te reíste. Y ella dice, no me reí. Sí, Sara, te reíste. Un año después, Sara también se rió.
Pero ya tenía a Isaac en sus brazos. ¡Oh, gloria a Dios! Que significa risa. Ahí ella se rió por la fe. Y antes ella se rió por la incredulidad. Que podamos reírnos, hermanos, por la fe. Por ver las obras del Señor y las manifestaciones del Señor y las promesas del Señor hechas realidad en nuestras vidas. ¿Verdad? Un pecado que nos asediaba ya no es un problema para mí. No piense en promesas en lo material solamente, ¿ok? Sino pensemos en lo espiritual. Un problema de pecado, un pecado que nos asedia, una opresión del enemigo, un disturbio emocional, que ya no es un problema, esa es una victoria. Aleluya. Un familiar que se convirtió, ¿qué mayor victoria que esa? Y entonces, cuando nace Isaac, ahí comienza la guerra. Porque estaba el pequeño Isaac creciendo e Ismael le tenía mala voluntad. Agar le tenía mala voluntad. Y Agar decía, no, yo quiero que sea el mío el que herede. ¿Entienden? La carne. La carne no puede heredar. Jamás la carne puede heredar las promesas. Y se lo traduzco. Quiere decir que por los medios de la carne, el creyente no puede obtener la victoria. La victoria la ganó Cristo. Y por medio de la fe, aleluya, podemos nosotros obtener, vivir, experimentar e ir experimentando a lo largo de nuestras vidas la victoria por la cual Cristo ganó un precio tan alto en la cruz. La victoria sobre una situación, un pecado, ¿verdad? Cosas que nos quieren derribar, cosas que nos quieren, ¿verdad?, tirar abajo, desmoralizar, debilitar. Aleluya. Fortalecernos. Cuando tú no tienes de qué, fortalécete en el Señor tu Dios. Aleluya. Esas son victorias. Estas son bendiciones. Estos son todos los beneficios de la cruz de Cristo. Y el Espíritu Santo los va haciendo reales a tu vida cuando tú ya no confías en ti. Miren, Abraham tuvo que aprender a deshacerse de la confianza en él mismo. Y Sara también. Pero fue muy duro verlo. Porque estaba el pequeño Isaac y estaba pequeño, no sabía él todo lo que sucedería, era un niño, pero no entendía que su hermano, medio hermano, le tenía bronca, le tenía odio. Todo esto instigado también por su madre, por Agar, tratando de obtener, e inclusive, según el texto en Gálatas 4, da indicación, y por los comentarios que leí, que estaban tratando que hubiera algún tipo de accidente en el que el pequeño Isaac muriera. Hay una historia que cuenta un historiador. Yo no sé si es cierta, pero hay un historiador que cuenta una historia en la que dice, no está en la Biblia, pero que dice que el pequeño Isaac, que Ismael le dice, vamos con el arco y la flecha, ¿verdad?, a tirar allí. Y entonces le dice, tú te vas a encargar de recoger las flechas que caen. Y entonces estaba allí con el arco y la flecha Ismael y el pequeño Isaac de unos 5 años de edad, en la que estaba viendo, ¿verdad?, y en su mente, que una flecha accidentalmente, supuestamente, hiriera al pequeño Isaac y muriera el niño. Usted se da cuenta, a lo que voy esto es que, aunque no sabemos si eso exactamente sucedió así, aunque los historiadores hablan de esta historia, pero sí sabemos que había una guerra allí. La carne y el espíritu. Había una guerra terrible en ese hogar. Y sabemos, hermanos, que la carne siempre va a tratar de destruir lo que es del espíritu, en todos los sentidos, en tu vida, en lo personal, en tu ministerio, en tu hogar, en todo. La carne siempre buscará destruir. Sin embargo, muchas veces le damos crédito a nuestras obras de la carne porque decimos, pero lo logré. Sí, tú pudiste haberlo logrado, como dijimos recién. Abraham y Sara lograron tener el hijo. O sea, la carne lo logró. La carne tuvo una victoria, por decir. Pero no era a la manera de Dios. Iba a resultar negativamente.
lo del espíritu finalmente moriría, porque no pueden estar las dos cosas. No puede, ¿verdad?, convivir los dos, dice. No pueden estar los dos en un mismo hogar. No pueden estar las dos naturalezas en el mismo hogar. Esto quiere decir que no pueden haber las dos naturalezas en nosotros, en el hecho que sabemos que la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina, las dos están en nosotros. El Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa. Las dos están en nosotros en estos momentos. Hasta que nos vamos a la presencia de Dios o el arrebatamiento. Pero que no pueden, ¿verdad?, las dos regir al mismo tiempo. Sabemos que la carne va a querer tomar el lugar, la carne va a querer, ¿verdad?, reinar. Por eso es que Pablo dice, no reine pues, aleluya, en vuestro cuerpo mortal. La carne, el pecado, la naturaleza pecaminosa, que no sea la que tenga la preeminencia, sino que sea el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente que obra por la promesa, es decir, por Jesús, o sea, por lo que hizo Jesús, el Espíritu Santo va a ir dando la victoria a nuestras vidas. Paulatinamente vamos a ir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, aleluya. Y todo esto, ¿verdad?, de lo cual el pastor estaba hablando, ¿verdad?, que el Señor venga, que su lluvia, que el Espíritu Santo, que esta llenura, que el Señor haga una transformación, que se mueva, todo esto sucede y va a suceder conforme a nuestra fe en la sangre de Cristo. Porque siempre le digo a los hermanos, sin sangre no hay aceite, no hubo, no habrá jamás. ¿Usted está entendiendo esta palabra espiritualmente, hermano? Sin la sangre de Cristo, sin la fe en la sangre de Cristo, sin exaltar a Cristo, sin exaltar la obra consumada del Cordero, ¿cómo vamos a nosotros pretender que el Espíritu Santo se mueva y haga grandes cosas entre nosotros? El Espíritu Santo solamente hace todo aquello que está señalando a Jesús. Jesús tiene que ser exaltado, glorificado, aleluya, levantado, y entonces el Espíritu Santo viene con todo su poder y Él hace grandes cosas, cosas que en la carne no las podemos lograr. Aunque aparentemente, recuerde que la iglesia moderna y la indicación que hay en los últimos tiempos, la iglesia moderna está, ¿verdad?, provista de todo. Rico, ¿verdad? Como le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Tú crees, ¿verdad? Tú piensas, tú te ves a ti mismo como rico, ¿verdad? No tengo necesidad de nada. Y así hay muchos lugares. Sin embargo, tú no sabes. Es decir, el engaño es tan grande que ni siquiera muchos, ¿verdad?, en la iglesia moderna son conscientes que no son ricos. ¿Por qué? Porque todo lo ven en lo físico, en lo terreno, en lo carnal y aún hasta en lo diabólico. Como dijo Santiago, no, carnal, terreno. Pero no lo están viendo en lo espiritual. Es en lo espiritual que tenemos que ser ricos. Aleluya. Hermanos, el evangelio moderno es un desastre. El evangelio moderno, hermanos, la verdad que por eso yo estoy tan encantada, tan feliz, tan contenta. Yo voy a predicar a todos lados, donde me invitan, la verdad. Donde me invitan voy. Si me invitan, voy, ¿verdad? Porque me invitaron. O sea, a veces resulta bien, a veces no resulta tan bien. Y yo, ¿saben lo que estoy viendo, hermanos? Estoy viendo, ustedes conocen la parábola del sembrador, ¿verdad? Y vieron allí cuando el Señor fue mostrando cada terreno. Se ve la parábola del sembrador, porque eso no solamente se aplica al que no conoce al Señor, ¿verdad?, al inconverso, sino que también la parábola del sembrador se sigue cumpliendo dentro de aquellos que dicen ser cristianos o de los cristianos en las iglesias. Se sigue cumpliendo también la parábola del sembrador. Porque tú entras al conocimiento salvador de Cristo, pero después hay muchas cosas más para creer acerca de Cristo, acerca de la palabra. Y entonces se está viendo, ¿verdad?, todo un mover en muchos lugares, en muchas iglesias, en la que todo es superficial. Es algo muy superficial, y si es superficial es pasajero, es algo externo, es algo de ver, de hacerse ver.
los pastores están pensando mucho en ser empresarios y hacer cursos y conferencias para empresarios. Porque los pastores tienen que ser, aparentemente, eso la Biblia no dice, ¿verdad? El Señor dice que Él llamó, Él instituyó, aleluya, a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No dice empresarios en ningún lugar. El Señor no es el objetivo del Señor, no, pero tú tienes que ser empresario, tú no puedes ser, porque entonces dicen que no puedes ser tú cola, sino cabeza. Y unas malas interpretaciones que realmente a las mentes carnales, ¿verdad?, fácilmente los desvían a los crédulos. Como dijo Pedro, a los crédulos y los indoctos, ¿verdad?, que son llevados, arrastrados a su propia destrucción por sus propios malos deseos. Había un peligro inminente sobre la familia más importante sobre la tierra en esos momentos. Abraham y Sara. Era la familia más importante, podríamos decir, ¿verdad? Porque dependía de ellos obedecer al Señor para que entonces pudiera llegar la simiente. No obedecieron. El Señor tiene sus maneras, la verdad, gloria a Dios, para que lo que el enemigo quiso para mal, ¿verdad? Sabemos que el Señor lo transforma para bien. Pero tiene que haber un arrepentimiento. El Señor lo forzó y fue llevando las cosas de una manera en la que ahí Sara, cuando una vez Sara había dicho en la carne, mira, ya está, vete y puedes estar con mi sierva egipcia, ahora Sara. A veces el esposo tiene que hacer caso a la esposa y a veces no. Hay momentos en los que sí y hay momentos en los que mejor no. Y ahí entonces hay que discernir la diferencia conforme a la Biblia y viceversa. Porque ahora Sara dice, se tiene que ir la sierva egipcia y su hijo. Cualquiera que oye esta historia en la carne dice, ay no, ¿cómo es posible? ¿Cómo la va a echar a la mujer? ¡Qué injusto! Y al niño, que no era niño ya, ¿verdad? Ya era un muchacho, un joven. Pero ¿cómo es posible que los tenga que echar, abandonar? No, hermanos, necesitamos entender esto en el espíritu, no en la carne. Muchos han dicho, pobrecito Ismael. No es pobrecito. ¿Por qué? Porque ellos pudieron unirse a la promesa. Ellos pudieron unirse al pacto. Ellos pudieron decir, nosotros vamos a ser tu Dios, nuestro Dios. Y nos vamos a someter al plan de Dios, de lo que el Señor, ¿verdad?, te ha llamado a ti, a Abraham y a Sara. Entendemos que esto ha sido un error, pero nosotros nos sometemos, vamos a creer en el Señor, aleluya, en el Dios de Abraham y de Isaac, ¿verdad? Pudieron haberlo hecho, sin embargo no sucedió así. Y entonces allí en la historia vemos que el Señor le hace entender a Sara y ella le comunica a su marido, al niño nos lo van a matar. En cualquier momento nuestro niño parece muerto. Y ahí se terminó la promesa de Dios. No pueden cohabitar los dos. Uno de los dos tiene que salir y no va a ser el de la promesa, será el de la carne. El hijo de la carne no heredará. Porque el hijo de la carne no puede heredar nada. La carne, nuestra inclinación, nuestros propios deseos, nuestra religiosidad, nuestro propósito, nuestras metas, nuestro sueño, todo lo que provenga del hombre en sí, no puede heredar las cosas de Dios. No puede traer la victoria. Aleluya. Y cuando vemos que las cosas no nos salen, no vemos que no resulta, que al contrario, en vez de ser para paz, es para contienda, porque ellos pensaron que sería para bien y terminó habiendo contienda, un problemón en la casa, las mujeres peleando, Sara le echó a Agar, el Señor dice, no, bueno, vuelve, pero sométete. Pues el Señor le habló a Agar, ella se fue y le dice, no, sométete a tu dueña, sométete a Sara. Quiere decir, sométete a mi plan y a mi propósito, y tú puedes ser incluida, tú y tu hijo. ¿Verdad? Aleluya. Quiere decir la carne sometida
al Espíritu Santo. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Entienden? La naturaleza pecaminosa siendo controlada, dominada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ah, bendito Señor, y qué lindo que se siente. Yo creo que en este tiempo, ¿verdad? Después de la conversión, yo creo que no hay nada más maravilloso. Lo que el Señor ha creado, ¿verdad? En este gran plan de salvación que es la santificación. Porque ya somos salvos, pero entonces ahora nosotros todos estamos en el mar del entrenamiento. Unos más maduros, otros tal vez menos, unos entrando, otros, ¿verdad? Ya, pero como sea, estamos nosotros en el proceso de la santificación. Todos, aleluya, todo el tiempo siendo probados, todo el tiempo siendo corregidos, todo el tiempo, ¿verdad? Siendo enseñados, instruidos. Y entonces esto es algo maravilloso que el Señor haya creado, que no es que, bueno, ahí los salvé y ahí ustedes vean cómo le hacen. No, nos dio al Espíritu Santo. Él sabía que sin Él no íbamos a poder aguantar ni lograr nada. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios que le fue dado, no le fue dado a la iglesia pentecostal. El Espíritu Santo es de la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo es de todo hombre y mujer de Dios. Es de los redimidos. Aleluya. La sangre ha sido aplicada y ahora el aceite también es aplicado allí. Oh, bendito Dios, como una señal y como una marca de que somos hijos de Dios. Entonces en esta lucha, hermanos, como ven ustedes, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Nosotros, hermanos, hemos nacido según el Espíritu. Porque estamos hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración del Espíritu. La carne, estamos muertos, hemos muerto a la carne, a sus deseos. Hemos muerto al pecado y hemos muerto a la ley. No se olviden eso que les dije la vez pasada y siempre lo repito. Dice, bueno, yo sé que estoy muerto para el pecado. No te olvides que también estás muerto para la ley. Porque Romanos lo habla, Pablo lo dice. También estás muerto para la ley. Aleluya. Porque Cristo cumplió la ley. Y ahora nosotros podemos vivir una vida en libertad, libertad para vivir para el Señor en justicia y en santidad, aleluya, gloria a Dios, y todas las cosas en nuestras vidas que sabemos que necesitan, decimos, Señor, corrígelo. Señor, corrige esto, corrige aquello, ayúdame. Señor, tú sabes que esto no está bien, pero yo quiero, Señor, yo deseo, Señor, aleluya, ayúdame. Estas cosas las he tratado en la carne, estas cosas inclusive las he logrado en la carne. No se las podemos entregar al Señor, en el sentido que aquí vemos que Abraham no puede decir, bueno, Señor, yo te entrego acá, te entrego esta obra de la carne, recíbela. No la va a recibir. Porque Dios el Padre solamente recibe la obra de su Hijo. Lo que es del cielo, lo que es del Espíritu. Todo lo que el Espíritu produce, aleluya. El Espíritu de Dios en nosotros produce amor. Él produce gozo, paz. Él produce el fruto, aleluya. Él mismo lo ejecuta, Él lo va produciendo, Él va haciendo que estas cosas se manifiesten en nosotros y que entonces las obras de la carne no tomen control y no sean estas las que se están manifestando. La inmoralidad, ¿verdad? Los malos pensamientos, ¿verdad? El vocabulario indecente, ¿verdad? En fin, ¿no? La mentira, el chisme y todo lo que tiene que ver con el pecado, que no se manifiesten estas cosas. Si nosotros notamos en nuestras vidas que se están manifestando más obras de la carne, aquí tenemos que ser muy sinceros. Aquí tenemos que, ¿verdad?, probarnos a nosotros mismos. Esto es un ejercicio espiritual que todo creyente hará aún diariamente. Probarnos a nosotros mismos, no al hermano. El hermano tiene que probarse a sí mismo. Porque es fácil probar a los demás, ¿verdad?
Estamos probando a los hermanos y no nos probamos a nosotros mismos. Si tú ves que el Señor tiene que hacer algo en la vida de tu hermano, cuando tú te enfocas en lo que el Señor todavía tiene que hacer en tu vida, entonces tú dejas libre que el Señor obre en lo del hermano. Yo te aseguro y he visto que el Señor obra en tu vida y entonces el Señor obrará en el... Cada uno conforme se someta al Señor. Nos sometemos a Él, nos sometemos a su palabra, nos sometemos a lo que el Señor dice que le agrada y en aquello que al Señor no le agrada. Y entonces vamos diciendo, Señor, ayúdame. Tú sabes que tengo esta situación, tú sabes que tengo esta circunstancia, tú sabes que yo tengo este deseo. Yo te pido, Señor, que tú lo corrijas, te pido, Señor, que tú me des la victoria. Yo creo, Señor, yo coloco la fe, yo renuevo mi fe una vez más en la obra consumada de Cristo, donde tú ya ganaste la victoria para esto, para aquello y para todas las cosas que podamos nosotros tener, que sabemos que no tienen que estar allí. El Señor ya nos ha otorgado esa victoria. Y vamos andando, caminando, viviendo en esa victoria. Necesitaban ellos echar fuera a Agar, a la sierva egipcia y al niño, al joven, a su hijo. ¿Saben qué? Para Abraham esto fue un momento muy duro en su vida. Porque todas las obras de la carne son muy cercanas, son muy queridas al corazón del hombre. Lo produje yo, lo logré yo, helo aquí, mira. Mira lo que he producido. Mira lo que he logrado. El hombre por naturaleza es religioso y para Abraham fue muy difícil. Ya tenía mucho tiempo de estar acostumbrado a ver, a contemplar, a gloriarse en cierta forma a esta obra de la carne que él había producido. Su hijo Ismael. Pero ahora ya estaba Isaac allí corriendo peligro y siendo perseguido todos los días. Gloria a Dios que el Señor le tuvo que haber hablado de alguna manera a Sara. Y Sara dijo, el niño está en peligro. El niño está en peligro, la promesa está en peligro, la venida del Redentor está en peligro. Aleluya. Qué terrible hubiera sido si Abraham se hubiera negado a echar fuera a la egipcia y al hijo. Esto era como decir, nosotros no necesitamos un Redentor. Nosotros no necesitamos un Salvador. Por medio de Ismael lo podemos hacer, o si no, no importa. Y entonces él accedió y se dio cuenta. Sara tiene razón. No lo quise ver. No quise yo aceptar que me he estado moviendo todo el tiempo en la carne, que he dejado que la carne tome rienda suelta hasta el punto de que mi vida en el espíritu estuviera peligrando y siendo grandemente perseguida. Ese gozo ya se estaba disipando, esa paz que sobrepasa todo entendimiento ya no la estaba sintiendo más en mi vida, en mi hogar. Ese fruto del Espíritu, esa presencia de Dios, ya no la sentía. Hay características puntuales a las cuales debemos prestar atención. Oh, bendito Señor. Ya empiezan a haber otros deseos que no van conforme a la vida cristiana. Hay que prestar atención. Gloria a Dios que allí Sara, ¿verdad?, tomó allí la autoridad y dijo, tiene que irse. No podrá heredar lo que le pertenece al hijo de la promesa. Aleluya. Y ahí entonces Abraham se sometió a la voluntad de Dios, a las palabras de Sara, no por ser Sara, sino porque él sabía, cuando no se quiere admitir, hasta que alguien viene y te dice, una cosa es que te corrija Dios, otra cosa es que te corrijan los hermanos de la iglesia, el pastor, amén. Y otra cosa cuando hasta el mundo te quiere corregir y uno, ¿verdad?, que se siente muy apenado cuando el mundo te hace ver tu error, al creyente. Es terrible. Así que hasta aquí es el Señor corrigiendo a Abraham a través de Sara. Él accede. Se tiene que ir. ¿Saben cuándo fue que volvió la comunión de Abraham con Dios? Después que se fueron. Después que
la sierva egipcia y el hijo se fueron de la casa. Volvió la paz, volvió el gozo y volvió la presencia de Dios. Y Abraham dice: sacrificio, aleluya, un altar a Dios, aleluya. Vuelvo a colocar la fe en la cruz de Cristo. Eso es lo que hizo Abraham. Volvió a la senda antigua, como uno dice. Él volvió a poner su fe en el sacrificio. Voy a levantar un altar. El Señor le habló. No le estaba hablando, ahora le habla. Hermanos amados, esta historia es para un aprendizaje enorme, para mucha meditación. Ustedes salen de la iglesia, pero seguimos meditando. Vamos a seguir meditando. Señor, hay algo para mí, aleluya. La carne está persiguiendo lo del Espíritu. Quiero que sepas que en muchos creyentes la carne está persiguiendo lo del Espíritu todos los días y constantemente, porque todavía está teniendo demasiado espacio y demasiado lugar. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es decir, que la carne, mis propios deseos, mi fuerza de voluntad, no va a poder obtener la victoria. Bueno, puedes conseguir alguna que otra victoria. Ismael nació, pero no vas a conseguir la victoria por la cual Cristo murió. La victoria sobre el pecado. Es decir, siempre van a estar ahí los amalecitas, siempre van a estar los cananeos, siempre van a quedar los jebuseos en medio. Usted recuerda que fue lo primero que hizo David cuando fue consagrado rey, es decir, cuando ya comenzó a reinar. Porque su reinado fue profetizado, fue dicho, fue ungido, 3 veces fue ungido, pero no se convirtió en el rey de Israel inmediatamente. Los ancianos de Israel, el pueblo, no lo aceptaron a él. Prefirieron ir a buscar a otro, una obra de la carne, otra vez. Saúl. No, pero Saúl se ve, aparenta ser, pareciera, pero no era. Tuvo un buen reinado, primero 1 o 2 años, y luego sabemos que la carne tomó control y no fue lo que debió ser. Pero el Señor ya tenía un propósito. El Señor dijo: yo me voy a conseguir, yo me voy a proveer de un rey. Oh, gloria a Dios. Y sería David. Y ustedes saben lo que pasó. Constantemente Saúl persiguiendo a David, Saúl persiguiendo a David. Otra vez la carne persiguiendo a lo que es del Espíritu. Y esta es la historia de la Biblia y esta es la historia del creyente. ¿Hasta cuándo, verdad? La carne seguirá persiguiendo a lo que es del Espíritu y queriendo tener la preeminencia. Tenemos muchas historias, hermano. La historia de Esaú, Jacob también. No, ¿para qué me servirá a mí la primogenitura? Dijo él. ¿Para qué me sirve? Oh, bendito Dios. Él pensó en lo material. Esa es la iglesia moderna, la iglesia de Esaú. Pensó en lo material, pensó en lo terreno, en lo carnal. Pensó en las cosas, pensó en la parte financiera que la primogenitura le podría dar, pero no pensó en lo espiritual. Oh, a través de mí, a través de mi simiente, vendrá el Hijo de Dios, vendrá el Redentor del mundo. No, con esta actitud Esaú estaba diciendo: no necesito un Redentor. Y vendió su primogenitura. Y por otro lado, Jacob trató de obtenerla por los medios de la carne. Aleluya. Así que esto es algo que lo vemos a través de toda la palabra, pero tenemos que entender estas historias que el Señor nos da espiritualmente, decir: yo también muchas veces estoy tratando de obtener las cosas del Espíritu que deben ser producidas por el Espíritu Santo y las estoy tratando, pero claro, como todo lo adornamos con religiosidad, con a veces algún acto, alguna disciplina, con algo cristiano, entonces como que lo camuflamos un poco. Pero al poco tiempo o al largo tiempo, estas cosas se dejan ver y el Señor nos muestra. No resultó, ¿verdad que no? Al final no resultó. Todavía
está ese pecado que te asedia? ¿Todavía está ese peso? ¿Todavía está esa carga? ¿Dónde está mi paz? ¿Dónde está ese gozo? ¿Dónde está esa victoria? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde estás siendo usado por mí como yo quería? Y nos vamos apagando, hermanos. Oh, bendito Señor, que el Señor no permita que como estos pabilos que somos, nos apaguemos. El Señor lo prometió, ¿verdad? Él dijo que no quebraré la caña cascada y no apagaré el pabilo que humeare. Aleluya. Que si aunque sea hay un humo allí en ese pabilo que somos nosotros, de esa lámpara, sabemos que podemos ir y comprar de Él. Aleluya. Tú puedes volver al Señor, comprar, porque Él ya lo compró todo. Ahora para ti es gratis. Tú puedes ir al Señor y tú puedes comprar oro refinado, tú puedes comprar aceite, tú puedes comprar, aleluya, el gozo de la salvación, tú puedes comprar la paz en el nombre de Jesús gratuitamente. Oh, gloria. Una cosa es comprar por precio. Aquí dice sin precio, dice Isaías, y sin dinero. Oh, le adoro y le alabo en esta mañana, amados hermanos. Esta es una palabra para todos nosotros, hecha fuera. El Espíritu de Dios dice, echa fuera. Lo dijo en Génesis, se lo dijo a los Gálatas y nos lo dice a nosotros también hoy y a todo creyente. Echa fuera, aleluya, a la esclava y a su hijo, porque no heredará, no habrá victoria, no habrá poder, no habrá unción del Espíritu si tratamos por los medios de la carne, por nuestro propio intelecto, nuestra fuerza de voluntad, nuestras grandes ideas, nuestros métodos, copiar del método de otro que viene de no sé de dónde, que vino de Corea, el otro que vino de África, el otro que vino de Estados Unidos, y metemos y mezclamos todo y el Espíritu se va apagando. Aleluya. El Señor ya le había dado a los Gálatas la palabra verdadera. Nunca nadie había recibido los predicadores que ellos, los corintios, los tesalonicenses, los colosenses habían recibido. Los mejores predicadores, los mejores pastores, los mejores, podríamos decir, con la palabra y la sana doctrina, recién salida del corazón de Dios. Y sin embargo se desviaron. ¿Qué podemos nosotros, verdad, esperar de nosotros mismos? También podemos desviarnos hacia alguna otra cosa. Mucha atención con todo lo que ven en las redes sociales. Demasiada atención. No, porque acá están haciendo así. Preste atención. Casi la mayoría, virtualmente todo. Tal vez dicen que exagero, me dicen que exagero, no me importa si soy exagerada. Casi todo lo que se está haciendo, que dice ser de Dios, no lo es. Imagínense, hermano, en la situación en la que estamos, cuán cuidadosos tenemos que ser. Aleluya. Oh, bendito Señor. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, en esta mañana hermosa, gloriosa. Aleluya. La palabra del Señor nunca, jamás llegará a los corazones, ¿verdad? Y llegará a Dios luego como un retorno vacío. Hará y cumplirá todo lo que el Señor tiene intención que cumpla. Para algunos, para apartarse, pero lo cumple. Y para otros, para acercarse más a Él. Si hay algo que tú tienes que dejar en esta mañana, hermano, hermana, si tú tienes valor y coraje hoy, quiero que pasemos aquí adelante.